Estudiaremos la sección 1.2 sobre definición de función, dominio y rango. Comencemos con la definición de función. Una función es una tríada de objetos x, y y f, donde x e y son dos conjuntos y f es una regla, también se llama aplicación, la cual hace corresponder a cada elemento de x un único elemento de y. Fíjense que es muy importante resaltar esta frase, la cual hace corresponder a cada elemento de x un único elemento en y. Cuando dice cada elemento de x, significa que el conjunto de x no puede tener elementos sin tomarse en cuenta. Y a cada elemento de x se le asigna uno único, es decir, que a un elemento no se le pueden asignar 2, 3, 4, más de uno en y. Esto lo enfatizo. Ahora, al conjunto x se le denomina dominio y al conjunto y conjunto de llegada. El dominio es todo el conjunto x, ya que vamos a utilizar todos sus elementos. Pero como no necesariamente se usen todos los elementos de y, por eso ahí se le llama conjunto de llegada. Simbólicamente escribimos de esta forma. Si dos elementos son iguales, entonces sus imágenes son iguales. A veces esta expresión no se entiende en primeras de cambio, pero si hacemos su contrarrecíproco, dice, si dos elementos son diferentes, dos imágenes, cuando hablamos de f de x y de f de y, estamos hablando de elementos que están viviendo en el conjunto y. Entonces provienen de números diferentes. Es decir, que la única razón para los cuales existan dos imágenes diferentes es que provengan de elementos diferentes. Si dos imágenes son iguales es porque provienen del mismo elemento. ¿Ok? Ahora, ¿cómo lo vamos a denotar? Normalmente la función se escribe así. La función actúa de x en y. O x se ve relacionada con y a través de f. Pero por lo general nosotros vamos a escribirla así, con una relación de dependencia. Y es igual a f de x, es decir, para un número que yo introduzca en la variable y, la función, que es una fórmula, va a actuar, va a transformar ese número y la va a convertir en y. Por eso decimos que x será una variable independiente e y será una variable dependiente. Ahora bien, vamos a ver en este diagrama que esta representación no es una función. Recordemos, para cada elemento de x tiene que haber uno único en y. Esta representación que está aquí no es función, por varias razones. Primero, fíjense que el elemento 2 y el elemento 4 de x no son tomados en cuenta. Ya eso hace que no sea una función. Ahora, supongamos que no existiese ni 2 ni 4, que existiese solamente 1 y 3. Tampoco sería función, porque estaríamos diciendo que 3 tiene a 5 como imagen y 3 tiene a 8 como imagen. O sea, un mismo elemento se le hace corresponder dos elementos en el conjunto de llegada. Eso contradice la definición de función, porque dice para cada elemento de x debe existir uno único en y. Por ejemplo, 1 tiene uno único en y. ¿Quién? 6. Quiere decir que f de 1 es igual a 6. Pero f de 3 es igual a 5, pero también es igual a 8. Por lo tanto, no es función. Esta segunda representación sí lo es. En primera, porque todos los elementos de x son tomados en cuenta. Y en segunda, porque cada elemento de x tiene uno único en y. ¿A cuántos va a parar 1? A uno solo que es 7. ¿A cuánto va a parar 2? A uno solo que es 5. ¿A quién va a parar o con quién está relacionado 3? Con 7. ¿Y con quién está relacionado 4? Con 8. Fíjense que aquí hay algo capcioso y es el hecho de que 1 y 3 comparten la misma imagen. Esto es algo curioso, pero no contradice la definición de función. En todo caso decimos que es una función
Y más adelante, cuando veamos funciones inversas, vamos a explicar una característica fundamental de las funciones, que es la inyectividad. En este caso sería una función, pero no inyectiva. Eso lo explicaremos más adelante. Ahora, fíjense que al conjunto I lo hemos llamado conjunto de llegada. Pero hay otra palabra que seguramente las vieron en secundaria y es el rango. O a veces se le llama también imagen. El rango de la función f representa el conjunto formado por todas las imágenes. Es decir, es el conjunto de elementos en el conjunto de llegada que son tomados en cuenta, ¿verdad? Que surgen como resultado de alguna operación con los elementos del conjunto X, que es el dominio. El rango está contenido en el conjunto de llegada. Es decir, que el rango de f se va a simbolizar de esta forma, está contenido en I. Por ejemplo, en el ejemplo anterior, en el que sí representaba función, este que está acá, fíjense que todos los elementos de I están acá, 5, 6, 7 y 8. Pero solamente 5, 7 y 8 son tomados en cuenta, es decir, ellos representan imagen de algún elemento en X. Pero 6 no está tomado en cuenta para nadie, es decir, que él no representa imagen de nadie. ¿Qué significa esto? Que el conjunto I sería 5, 6, 7 y 8, pero el rango que toma todas las imágenes sería solamente 5, 7 y 8. ¿Lo ven? Por eso se dice acá, en el ejemplo 2, el conjunto de llegada es 5, 6, 7, 8 y el rango es 5, 7 y 8, ya que I igual 6 no es imagen de algún elemento en X. Muy bien, ahora demos otra definición para pasar a los ejercicios. El gráfico de una función f de x en y es el conjunto de todos los pares ordenados en R2, tales que y es igual a f de x. Fíjense que en la sección anterior veríamos este plano numérico y graficábamos puntos. Ahora vamos a graficar una infinidad de puntos. Y esa infinidad de puntos va a constituir el gráfico de la función f. Ahora, comencemos con los ejercicios. Fíjense que ya sabemos o presumimos que el dominio viene a ser todas las alternativas para la variable x. Y el rango serían todas las alternativas para la variable y. F es la función, es digamos la fórmula que va a transformar los x en y. ¿Qué es el dominio? El dominio, como lo dije hace rato, representa todos los elementos de x que le dan sentido a f. Es decir, son todos los elementos de x tomados en cuenta para generar imágenes. De entrada, lo único que sabemos, sobre todo en este ejercicio, es que la raíz cuadrada admite solamente valores positivos, es decir, su cantidad subradical debe ser mayor o igual a 0. ¿Sí? Ahora, podemos despejar la x sumando 1 en ambos lados, luego dividiendo entre 2 en ambos lados. Quiere decir que cualquier x que sea mayor o igual a 1/2, al sustituirlo acá, me va a dar una cantidad positiva. Veamos. Si x vale 1/2 sería 1 sobre 2, que al multiplicarlo por 2 serían 1, menos 1, 0. Pero si yo tomo un número que no esté aquí, por ejemplo menos 1, sería menos 1 por 2, menos 2 menos 1, menos 3. Y la raíz de menos 3 no existe. Por lo tanto, quienes respeten esta relación de orden, esta inecuación, van a constituir el dominio de la función. Lo vamos a escribir así. Dom de f. El dominio de f serían todos los x que son mayores o iguales a 1/2. ¿Qué representa esto? El intervalo cerrado en el extremo izquierdo de 1/2 hasta más infinito. ¿Ok? Ahora bien, para el rango no tenemos un criterio formal. Por lo tanto, lo que vamos a hacer a continuación es una tabla de valores. ¿Ok? Construiremos una tabla de valores, claro, respetando los elementos del dominio, a partir de 1/2. Vamos a ir sustituyendo 1/2 acá, me da como resultado 0, 1, 1 por 2, 2, menos 1, 1, raíz de 1, 1, y así vamos formándolo. Y fíjense que el gráfico va a ser una curva así más o menos. ¿Qué observamos? Que si en el gráfico nosotros tomamos en cuenta
desde este punto pivote, que es el 1 medio, en adelante, aquí estaría el dominio. Pero el rango sería la componente de todos los puntos, la segunda componente, es decir, la incidencia que tendrían todos estos puntos, pero en el eje Y. Por lo tanto, el rango sería de 0 a más infinito. Veamos este segundo ejemplo. En este segundo ejemplo tiene el mismo argumento que el primero. Como es una raíz cuadrada, se debe cumplir que la cantidad subradical debe ser mayor que 0. Claro, como es una ecuación cuadrática, no podemos despejarla fácilmente. Tenemos que recurrir a la factorización. Entonces, cuando esta expresión la factorizamos, llegamos al siguiente producto. Ahora, analicemos los casos. ¿Qué pasa cuando el producto de dos factores es mayor o igual que 0? Significa que ambos son mayores que 0 o, por el contrario, que ambos son menores que 0. Esos son los casos que vamos a considerar. Y eso es lo que estamos diciendo acá. Que el primero sea mayor o igual que 0 y que el segundo sea mayor o igual que 0. En este corchete estaría el primer caso. O que el primero sea menor que 0 y que el segundo sea menor que 0. Este símbolo, que es la disyunción, se interpreta como la letra O. Y este símbolo, que es la conjunción, se interpreta como la letra I. Entonces, vamos a ir despejando este menos 3, sumamos 3 en ambos lados, aquí restamos 2 en ambos lados, es decir, lo llevamos a su expresión menor. Ahora, a este primer corchete vamos a graficarlo. Y a este segundo corchete vamos a graficarlo. Fíjense qué es lo que estamos diciendo. X mayor o igual que 3 sería de aquí en adelante. Se ve en la línea azul. X mayor o igual a menos 2 en la línea roja va en esta dirección. Como tenemos una Y, tienen que cumplirse los dos en simultáneo. O sea que la intersección es donde está el doble lineado. Es decir, de 3 en adelante. Análogamente, si decimos X menor o igual a 3, ¿verdad? Sería esta línea azul. De 3 a la izquierda. X menor o igual a menos 2 sería esta línea roja. Y como se tienen que cumplir ambos, sería donde esté la intersección. Fíjate que los dos corchetes están anclados con una disyunción. Quiere decir que ambos conjuntos resultantes los vamos a unir. Eso significa que la solución sería el conjunto 3 más infinito unido con el conjunto menos infinito menos 2. Por lo tanto, el dominio, claro, ordenándolos, ¿no? Colocando este primero y este luego, recuerden que la unión es conmutativa, el dominio de f sería menos infinito menos 2 unido con 3 más infinito. ¿Qué significa esto? Que si yo agarro cualquier número que esté entre menos 2 y 3, ¿verdad? 0, por ejemplo. 0 está fuera del dominio. Yo estoy teniendo aquí un espacio vacío, ¿ok? Desde menos 2 hasta 3 hay todo un sector, un intervalo que no se puede tomar en cuenta. Si yo tomo 0 y lo sustituyo acá, sería 0 al cuadrado menos 0 menos 6. Todo esto me daría menos 6 y la raíz de menos 6 no existe. Cualquier otro, 1 por ejemplo, 1 al cuadrado, 1. Aquí sería menos 1. 1 menos 1, 0. Menos 6 sería menos 6, tampoco existe. Pero si yo agarro cualquier número mayor que 3 o menor que menos 2, sí me estarían dando resultados. ¿Ok? Al igual como hicimos en el caso anterior, como no tenemos ningún método formal para el rango, vamos a hacer tabla de valores para acá y tabla de valores para acá, para estos dos conjuntos. Esto te pido que lo verifiques en tu casa, hazlo con cuidado en una hoja y vas a notar que cuando hagas la gráfica vas a obtener esta representación. O sea, aquí va a estar el anclaje, el punto menos 2 y aquí va a estar 3. De aquí en adelante está el dominio, de aquí en adelante está el dominio. Pero el rango, fíjate que cualquier punto que tú tomes acá o cualquier punto que tú tomes acá, la segunda componente siempre va a estar de 0 en adelante. Quiere decir que el rango de esta función es 0 más infinito.